Hola, bienvenidos a la segunda parte del 19º programa de Entre Trincheras. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido. Yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. ¿Cuál es el enfoque respecto a las alianzas que se hacen en el caso de los partidos políticos, aunque estos sean opuestos en su ideología? ¿Cuál es su opinión? Me encantan estas preguntas, caray. Hay todo un debate, sobre todo me gustan mucho porque creo que tienes mucha imaginación para plantear temas que entran en polémica, en contradicción, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, cada una de tus preguntas admite posiciones encontradas, ¿no? Y eso es lo que más enriquece el conocimiento, lo que más enriquece el discernimiento, el diálogo, la plática, el análisis. ¿Qué hay de las alianzas de los partidos? Bueno, voy a ponerlo en los términos de contradicción, porque es la forma en que a mí me gusta, de polémica. Hay quienes piensan que, pues, de una manera muy práctica se dice, bueno, todas las democracias en el mundo han mostrado que cuando se tratan de sociedades muy plurales, como puede ser la mexicana, en donde hay pluripartidismo, ¿no? Ese pluripartidismo, que hay muchos partidos políticos, en primer lugar debería obedecer a que nuestra sociedad es muy plural. Y en ese sentido, qué bueno que haya un sistema pluripartidista y no bipartidista. Aquí el ejemplo muy claro es nuestro contraste con la sociedad norteamericana, con el sistema político gringo, ¿verdad? Es decir, allá es bipartidista, son dos partidos, el Partido Republicano y el Demócrata, y bueno, hay otros partiditos allí, pero realmente uno se los encuentra marginados y, en fin, prácticamente no existen para el sistema político norteamericano. Son dos partidos, el Republicano, el Demócrata, y en el fondo, pues ninguno de ellos está en contra de la propiedad privada, ni de la libertad individual, ni de la autonomía local, digamos. Aunque son dos partidos, en el fondo los dos están coincidiendo en un proyecto fundamental. Entonces, pues las diferencias entre el republicano y el demócrata no son tan profundas porque los dos sostienen el mismo tipo de sociedad. Es una historia muy diferente. En México somos una sociedad más plural, más contradictoria, más desigual, y en ese sentido, bueno, pues se dice, es lógico que haya muchos partidos políticos. Entonces, aunque hubiese durante 70 años un partido hegemónico que era el PRI y que tenía un principal contendiente que era Acción Nacional, que se funda contra el PRI en los años 30, en el 39, y se funda pues para oponerse al entonces Partido de la Revolución Mexicana del general Lázaro Cárdenas. Y luego el PRM se convierte en PRI en el 1946. Entonces en México del siglo XX, podríamos decir, es puro PRI, digamos, hegemónico, y el PAN un poquito ahí luchando por diputaciones, diputados de partido. Viene la reforma política de 1977, en donde se abre el sistema de representación mayoritaria a proporcional. Empieza la Cámara de Diputados más grande, de 300 a 400 diputados primero, luego a 500 diputados, pero hay una forma que se alienta que muchos partidos políticos minoritarios obtengan posiciones, y a partir de esa reforma, creo yo, empieza a haber una geografía política más diversa en México, y entonces participan cada vez más y más partidos políticos. El viejo Partido Comunista acaba en las filas del Partido de la Revolución Democrática, por el lado de la izquierda, y por el lado de la derecha está Acción Nacional, pero se forman muchos partidos satélites alrededor, como el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y tantos partidos que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces se dice, bueno, en este sistema pues es lógico que si se coincide en algo, pues se alíen para lograr un propósito común. Aquí están los defensores de los aliancistas, que lo importante es que si nuestras diferencias no son tan fundamentales, podemos tener una alianza para lograr un objetivo común, ¿no? Y quienes defienden esas alianzas plantean eso. Y también plantean que ya las ideologías no son tan importantes. Se dice, ay, mira, si tú eres PT o yo soy verde ecologista y el PRI, no importa, o sea, la plataforma de principios no importa mucho. Lo importante es que hay que resolver este problema, ¿no?
entonces ya las ideologías como que ya no serían tan importantes como antes. Y ese es un argumento que también se da en defensa de las alianzas. Esa es una cuestión. Ahora, quienes están en contra de las alianzas, pues dicen, pero ¿cómo es posible que un partido político que representa, digamos, el segmento más de derecha de México, que es el Partido Acción Nacional, un partido de corte conservador, un partido de corte familiar, hasta inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica, con valores, este tipo de cuestiones, un partido de ese tipo pueda conciliarse con el partido de la Revolución Democrática, que incluso nació más radical que el propio PRI, que era enemigo del PAN, ¿no? Es decir, y ahí dice uno, bueno, pero ¿cómo le hacen? ¿Dónde dejan todos los principios de cada uno, no? Y entonces quienes critican esa alianza, pues dicen, mira, lo que pasa es que lo que ellos quieren es el poder. No solucionar los problemas, sino, a ver, ¿cómo puedo ser diputado? Digamos, así egoístamente, ¿cómo puedo ser diputado? Pues si nos aliamos PAN, PRD, no importa, lo importante es el poder, y entonces la motivación para esa alianza, pues es una motivación que pisotea los principios, las ideologías, y que ya lo único que se interesa pues es obtener el poder. Claro. Y entonces pues la política en ese sentido estaría como denigrándose. De tal manera que están esas dos posiciones, existen esas dos posiciones, por eso me gusta tanto la pregunta, porque se presta a la polémica, y yo diría que habría que analizar caso por caso, ¿no? Es decir, proyecto tras proyecto, de qué manera y para qué y cómo se fue gestando, ahora sí que históricamente, ese conjunto de alianzas, ¿no? También hay una práctica ahorita que debes tener muy identificada, muy polémica, ¿no? De que hoy soy del PAN y mañana soy de Morena y pasado mañana soy del Verde y pasado mañana soy del PRI. Es decir, eso le llaman en el lenguaje político folclórico, le llaman los chapulines. Sí. Porque precisamente van brincando de un partido político a otro partido. Entonces, uno dice, a ver, ¿se vale o no se vale? ¿Qué significa eso, no? Y esto lo platico mucho con mis alumnos que les gusta la política, que quieren ser diputados, senadores, presidentes, y otros están en los movimientos sociales. Yo lo platico mucho porque esto es importante, ¿no? Para ellos y para su vida política. Entonces, bueno, alguien puede decir, no, es que me convencí de que este partido Morena es mejor que el partido otro, porque yo hice el análisis histórico, político, de acuerdo. Esa sería una razón, pero la otra razón, no tan sublime, es que si voy por el PRI pierdo, si voy por Morena gano, entonces pues me paso el partido para ganar, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, tenemos un escenario de chapulines y de alianzas pues no muy legítimas, ¿verdad? Ese es parte del problema que nos planteas. Desde su trinchera, ¿cómo ve la presente situación que estamos viviendo en el país y qué proyecciones nos puede compartir al respecto? Bueno, pues sí, es el tema fundamental del último año completo. Ha provocado verdaderamente situaciones individuales y colectivas que todavía no podemos evaluar, ¿no? Realmente los impactos y las consecuencias de todo esto todavía no podemos evaluarla. Es algo complejísimo. Lo veo yo en lo personal desde el punto de vista de psicoanalista, porque todo esto se refleja en los pacientes de psicoanálisis y su problemática, cómo ha impactado en fenómenos de depresión, de violencia, de desesperación, de pérdida de sentido, esta pandemia a todas y a todos, ¿no? Es decir, yo lo veo muy directamente allí y desde luego también lo veo en la universidad, ¿no? En donde hemos estado dando clases por Zoom todo el tiempo y adaptándonos y luchando porque la tecnología nos eche la mano de rescatar todo lo valioso de las clases presenciales, pero nos deja muy insatisfechos, ¿no? En muchos sentidos. A esto le sumamos la cantidad de violencia que se ha incrementado en muchos hogares mexicanos, entre hombres, mujeres, parejas, los hijos. Todavía no hemos salido de esto y las consecuencias que comenzamos a visorar todavía no las podemos evaluar en realidad. En lo personal siento que en este momento particular
particular, yo podría tener un grado de optimismo por los datos que hay en este momento. Hoy en la mañanera que yo la veo, porque creo que como politólogo es una obligación ver qué plantea el jefe del Estado mexicano, es decir, vamos, uno puede ver todos los medios y las redes y las opiniones y muy bueno, excelente, pero para uno que está en esta tarea del estudio de la política y del psicoanálisis, para mí sí es importante ver qué piensa el presidente de la República. Me guste o no me guste lo que esté planteando en cierto momento, es una obligación ver la fuente directa de qué es lo que está pasando. El contraste de situaciones es verdaderamente dramático. Es decir, hay muchos datos muy alentadores, además de que ya somos más de 16 millones de vacunados en México, que para alguien es poquito, pero para otros países es muchísimo. Y lo que hemos logrado con las vacunas, más con la propia tendencia, con la colaboración de la sociedad, pues yo creo que es algo importante. Yo en este momento soy optimista porque veo que estamos relativamente entrando en una fase de superación de la pandemia. Claro que lo dicen los expertos, no podemos confiarnos. Hay países que han tenido esta situación y al día siguiente, en la semana siguiente, comienza otra vez la crisis hacia arriba. Ahorita Argentina es dramática la situación que están pasando, ¿no? El pobre presidente de Argentina está angustiado porque la situación económica es mucho más dura. Ellos han tomado medidas muy radicales para inhibir a la sociedad en cuanto a su libertad de tránsito y todo esto, y están pasando una situación muchísimo más grave que la de México. Uh-huh. Ahora, qué bueno por México en este momento, pero tampoco podemos cruzarnos de brazo, echar las campanas al vuelo y olvidarnos de que esto existe. No, esto existe y como dicen los que saben del tema, esto no se va a superar en la humanidad hasta dentro de años, ¿no? Realmente cuando se logre controlar esta terrible pandemia. En muchos países está muy grave la situación y yo diría que, bueno, ha sido muy complicado desde el punto de vista de la construcción de una política pública, que es un tema nuestro en ciencias políticas, de cómo elaborar políticas públicas pertinentes, congruentes, la complejidad para elaborar una política pública en la pandemia que concilie, por un lado, evitar el agravamiento de las condiciones de salud de la población mexicana, pero por otro lado también evitar la crisis económica tan profunda, ¿no? Entonces ese equilibrio entre salimos a la calle a trabajar o no, buscamos nuestra forma de trabajo, damos oportunidad a que quienes han sufrido económicamente pues puedan salir a trabajar. Es una presión muy fuerte. Y la otra también, no, pero no debemos abusar porque si se nos dispara la pandemia vamos a estar en una situación peor. Ese equilibrio es muy complicado de lograr en una política pública como la de México. Entonces, desde luego uno puede señalar cuestionamientos, errores que se han cometido, ¿de acuerdo? Pero yo en lo general pienso que ha hecho un gran esfuerzo el gobierno de México y que se ha expuesto a la sociedad y a la crítica, ¿no? Y eso me parece muy sano desde el punto de vista de lo que tú haces, de la comunicación. O sea, el hecho de que podamos diariamente discutir y criticar y decir, no estoy de acuerdo, está mal formulado, y que hablen los que están en contra, los que están en favor, a mí me parece un clima más adecuado. Yo creo que el clima del diálogo y de la propuesta, de la crítica, es mucho mejor que aquel que no dice nada, que no informa nada, que no se enfrenta a nada y que solamente sale un boletín oficial para ciertas cuestiones. Entonces, dentro de toda la gravedad, yo sí en este momento estaría optimista. Desde luego, si estuviéramos platicando hace unos meses, en enero, febrero, en ese enero negro que tuvimos, en donde tuvimos verdaderamente un drama de fallecimientos y de contagios, ahorita comparado con ese momento estamos en la gloria, que no quiere decir que estemos bien todavía, pero estamos en la persistencia de que se puede lograr mejorar esto, ¿verdad? Pero es complicado. Pero también están los otros que están al pie de la batalla y que, sin lugar a dudas, pues sí, es su profesión, es su actividad, pero también hay que pensar por ellos, porque si no están ellos, ¿quién nos va a atender?
¿Quién va a poder dar consultas? ¿Quiénes van a estar ahí con las personas intubadas? Tan solo eso. Entonces, que ahorita con esta parte de la pandemia estamos aprendiendo, tristemente algunas familias a la mala, porque una cantidad de pérdidas muy drásticas las cifras, pero que al final el mexicano tiene que aprender, tenemos que aprender también de los otros que tuvieron estas pérdidas y fomentar esta parte importante de podemos lograrlo siempre y cuando pongamos nuestro granito de arena, siempre y cuando no veamos nada más por esta parte, ya lo mencionaba hace unos minutos, el egoísmo, el individuo, pero también los otros, tus vecinos, te pueden afectar si hacen fiestas. En los meses más drásticos, me escuchaba a lo lejos todavía vecinos que hacían sus reuniones y dices, bueno, ¿qué está pasando? Uno trata de seguir las reglas y estas personas no tienen consideración por los otros y sí, es un ejercicio muy grande, pero estamos a tiempo de que no nada más esto sea durante la pandemia, durante estos meses que vienen, sino que realmente se pueda fomentar y que se pueda dar a las generaciones más pequeñas, que aprendan de esto y que no cometan los mismos errores que muchos adultos pues hicieron y que pues la vida de por medio corre. De acuerdo, es un punto importantísimo. Y una última reflexión, brevemente, digamos, ¿cómo se despiertan sentimientos de qué hacer en un retorno, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, alumnos míos, déjame comentarte rápidamente, durante las clases por Zoom lo conversamos mucho y me han dicho de un lado, oiga maestro, ya voy a llevar la mitad de mi carrera por Zoom, o sea, toda mi formación universitaria que era en el sistema escolarizado, pues ya estoy perdiendo la mitad de mi carrera y no me gusta porque no aprendemos igual, porque no hay la misma comunicación, porque dista mucho de la parte presencial. Por un lado me dicen eso, ¿no? Pero fíjate, por otro lado también me dicen, mire maestro, su clase es de 7 a 9 de la noche, por ejemplo, y qué mal que sea por Zoom, que no nos podamos ver directamente. Pero maestro, qué bien, porque yo cuando iba a Catlán de 7 a 9 y salía a las 9 de la noche y vivo en Ecatepec y tomo el camión y tomo el transporte público y camino por las calles, voy aterrorizada por la inseguridad de la ciudad, ¿no? Entonces, ahorita que tomo clase por Zoom estoy más tranquila, en ese sentido de que me evita todo este transporte tan conflictivo, estas distancias tan grandes o este tráfico y la inseguridad de las ciudades, ¿no? Por supuesto. Entonces, los mismos alumnos están en esa dualidad. Sí queremos regresar, pero nos ha gustado no tener que ir a exponernos a clases, ¿no? Yo creo que mucha gente también se está preguntando eso. Mucha gente ha encontrado una manera del home office, ¿no? Que le llaman, trabajo desde casa, y que dicen, no, yo ya no quiero regresar a mi oficina, ¿no? Sino yo puedo hacer mi trabajo desde mi casa, pero pues sí, pero en tu casa trabajas hasta las 10, 11 de la noche y te mandan trabajo todas las horas del día. En fin, hay muchas cosas que reflexionar en estos pasos para reintegrarnos a otra normalidad, entre comillas, que no sabemos cómo va a ser. Es muy grato conocer a profesores como usted que tienen esta pasión por lo que hacen, por estos años como docente. Te agradezco muchísimo, te felicito mucho por tu comprometido trabajo vinculado a la reflexión, al análisis y a la comunicación. Qué área tan hermosa y tan importante, de veras que sí. Poesía necesaria, teatro necesario. No son cosas superficiales, son necesarios como la vida misma. Muchas gracias, maestro Rodolfo, por su participación y por compartirnos su opinión y su visión respecto a estos temas que competen a la educación política en México. Encantado de platicar. A nombre del equipo de Entre Trincheras, agradecemos que se estén sumando y que se suscriban a nuestro canal en YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras. Y recuerden, cada trinchera cuenta.